Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Escrutando la palabra de Dios del cuarto domingo de Pascua, Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos del 25 al 30. Este corto texto está dentro del Evangelio de San Juan, después de la curación del ciego de nacimiento, y aparece como una respuesta a las preguntas que hacen a Jesús por qué realiza estos milagros, y está dentro del capítulo 10. Vamos a ubicar primero el contexto más inmediato. San Juan capítulo 10, versículo 22, dice que Jesús estaba en Jerusalén. Era invierno, por tanto, en nuestro conteo sería el mes de diciembre. Era la fiesta judía de la dedicación del templo, el segundo templo que se construyó después del exilio. En el pórtico de Salomón, un lugar pronto a los sacrificios, en honor a Salomón, la sabiduría, y dice que Jesús se paseaba allí. Y finalmente aparece la pregunta de los fariseos o de los judíos que dicen: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? ¿Eres tú el Mesías o no? Y Jesús, en vez de una respuesta de sí o de no, hace toda una presentación de su misión y de su ser desde la experiencia del buen pastor. Y así entonces que vamos, a partir de este texto, a mirar las acciones que Jesús presenta como buen pastor, que respaldan todo lo que ha hecho. Las acciones de Jesús como buen pastor en este texto las encontramos 4. Versículo 27, Jesús dice: yo conozco mis ovejas. Primera acción de Jesús. En el versículo 28, doy la vida por ellas. Segunda acción, conoce, da la vida. Tercera acción, no perecerán, ninguna de ellas perecerá. Por tanto, Él es el que cuida. Las 3 acciones de Jesús como buen pastor: conoce, da la vida, que es eterna, y cuida de sus ovejas, ninguna perecerá. Y finalmente es uno con el Padre, ser uno. Yo y el Padre somos uno. Versículo 30. Esas son las 4 acciones de Jesús. Nos muestra su identidad. Desde allí todo su ministerio. Su ministerio se ha acercado a la humanidad conociéndola, le ha dado vida, vida eterna. A esta humanidad la ha cuidado y no perecerá aún después de la muerte. Seguirá viviendo, le dará vida eterna. Y está en la voluntad del Padre. En la relación íntima con el Padre se manifiesta luego en la relación con sus ovejas, que son los discípulos, los creyentes. Luego viene en el mismo texto las acciones de nosotros como ovejas, o de los discípulos como ovejas, o de los creyentes como ovejas, y aparecen 3. La primera: mis ovejas escuchan mi voz. Versículo 27. Las ovejas me siguen, en el mismo versículo 27. Y es el Padre que me las ha dado. Versículo 29 dice: el Padre que me las ha dado es más grande que todos. Descubrirse como don. Allí entonces aparecen 3 actitudes o 3 acciones de las ovejas: escuchar, seguir y descubrirse como don. De esa manera, las acciones de Jesús como buen pastor y de nosotros como ovejas son 7, que en el Evangelio significan plenitud. Nuestras relaciones son plenas. Las relaciones de Jesús las repetimos: conoce, da vida, cuida, cuando dice no perecerán, y la unidad, ser uno con el Padre. Las acciones de las ovejas: escuchan, siguen y se descubren como don. Que esas claves bíblicas que hoy compartimos nos sirva para seguir meditando la palabra en este tiempo de Pascua, escrutándola ya allí en la casa y descubriéndonos que esto es lo que estamos celebrando, que esto es lo que estamos viviendo, que esto es lo que el Señor quiere afianzar en nuestras vidas. Unas relaciones con Jesús como buen pastor que tienen su fuente en el Padre, ese amor, y que también nos renuevan a nosotros. Que podamos seguir experimentando esta palabra y disfrutándola en el caminar de la Pascua.